Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Marcelo Casañol, quien les habla, provocador de este retraso, Héctor Amodio Pérez. Y sí, hice mal los deberes, no traje las cosas en condiciones. Raro. Así que, raro, sí, raro. tengo una explicación, pero no la dejamos por ahora. Hoy retomamos la serie ¿Dónde están? Con el programa En Perspectiva, emitido el día 14 de agosto del año 2017, con la participación de María Elena Laurnaga, Daniel Superviel, Oenir Sartú y Fernando Escriña, bajo la batuta de Emiliano Cotelo. ¿Qué tal? Así que vamos al programa, lo mejor que podemos. Exacto, les aclaramos que esto es un injerto, ¿eh? Vamos arriba. De perspectiva, en este lunes 14 de agosto de 2017 estamos con María Elena Laurnaga, Fernando Escriña, Oenir Sartú y Daniel Superviel. El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, que fue definitivamente absuelto la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia, anunció que va a demandar al Estado uruguayo por los daños que le causaron a su familia el procesamiento y la presión indebida por los que tuvo que pasar. Mi procesamiento no solo ha sido injusto, sino que ha carecido de garantías desde el punto de vista jurídico totales. Desde el momento que se sabe que yo voy a venir a este país en el 2015, se organiza una estrategia para montar un plan que lleve a mi procesamiento. Recuerden, la Suprema Corte desestimó el pasado jueves el recurso presentado por la fiscal Estela Lorente contra la decisión de un tribunal de apelaciones que había revocado el procesamiento de Amodio. Amodio Pérez fue detenido hace casi 2 años, en septiembre de 2015, el mismo día en que presentó en Montevideo el libro Palabra de Amodio, escrito por Jorge Marius. Se lo acusó de haber cometido el delito de privación de libertad a comienzos de los años 70 por haber señalado al ejército la identidad de militantes que fueron arrestados e incluso luego torturados por militares. Pasó 1 año en prisión domiciliaria. Con la decisión de la Suprema Corte, ahora Amodio Pérez puede volver a España, país donde vive desde hace más de 40 años y con otra identidad. Acá sí tenemos que ir con intervenciones más cortas. Bueno, un ejemplo, que se va a avivar y va a plantear un juicio por menos de 10 millones de dólares, me imagino, porque si tiene expectativa de cobrar. Creo que, bueno, Hay que verle la se jeta. redimió, tendrá derecho a la libertad y al juicio, pero digamos que el desastre de la evidencia de lo que él significó desde el punto de vista ético es impresionante, porque hay denuncias de 33 expresas políticas violadas, abusadas, de todas las maneras que saben y lo dijeron en su denuncia. No que Amodio estuviera presente, pero que Amodio denunció a alguna de las mujeres que allí fueron victimizadas de esa manera y que él estaba bien enterado de estos detalles. Va a tocar algo que es bastante duro. Entonces, para mí es un traidor a la ética de las personas. Ni siquiera me interesa el debate que tiene con el MLN. Yo creo que es, cuando se le califica de traidor, en todo caso es un traidor a los traidores. A los traidores que se levantaron en armas en este país contra la Constitución y contra las instituciones y que nos dejaron ¿Eso lo hace bueno? No lo estoy defendiendo, sí. Y tengo mi concepto sobre él. Pero cuando se le dice traidor a que al grupúsculo que traicionó a la ciudadanía, que no tenía ni siquiera asidero y levantar las armas en el año 63, de todos modos, contra un débil colegiado. Vamos a centrarnos en lo que estamos discutiendo. Hirió a este país y nos comimos una dictadura por todo ese juguete de hacer la revolución del cafetín, empezar haciendo la revolución del cafetín y terminar en la calle.
Porque acá se dice... Me parece bien que se haya hecho estas dos puntualizaciones, la que hizo María Elena y la respuesta de Fernando. Entonces. Pero vayamos al punto que Es un ciudadano que son las actuaciones judiciales que derivaron en esta prisión domiciliaria por la cual ahora Amodio va a reclamarle al Estado de Uruguay. El señor Amodio Pérez fue un ciudadano privado de su libertad y que la justicia lo absolvió. ¿Tiene derecho a reclamar? Objetivamente sí lo tiene. El concepto que sobre él tengamos cada uno de nosotros, como cada uno de los que le han reclamado al Estado por diversos motivos, es harina de otro costal. Eso es lo objetivo. Vamos con Daniel ahora, así nos lo dejamos para el final. Sí, breve. Los tupaviejos, la verdad, que se jubilen, que desaparezcan. Patético. Que desaparezcan de una vez por todas de la escena política. Yo ayer veía en Canal 12 la breve pero muy buena entrevista que le hizo la nueva periodista de los sábados. Y decía, tenemos que seguir enmarcados en estas vendetas personales, estas conspiraciones permanentes, y la justicia involucrada en todo esto, cometiendo errores garrafales nuevamente. O sea, me parece patético que estas personas sigan estando, marcando la agenda de este país. Siento una profunda lástima por cómo Uruguay procesa su pasado y no lo logra procesar, y cómo el pasado no logra soltarnos para mirar hacia adelante. Y en ese sentido, apostar a las generaciones con las mochilas vacías de pasado, ¿no? Eso es lo que me produce cada vez que veo estos líos. Volviendo al fondo del asunto, en realidad no es al fondo, es a la fachada del asunto. El fondo es ya lo que estamos... No, al fondo del asunto que estamos discutiendo. No, al hecho de lo que estamos discutiendo, yo creo que no hay dos opiniones sobre esto. Es una nueva expresión de un problema que es el mismo que el tema anterior. Es no entender cómo funcionan ciertas garantías básicas. Acá se metió preso a un tipo porque molestó a la cúpula del MLN. Molestó sobre todo porque... Bueno, ahí se complica la cosa. Lo que acabas de decir se complica la cosa. Porque, ¿en qué sentido? Porque eso es lo que dice Amodio Pérez, ¿no? No, pero esto lo digo dice yo que se armó, y lo que se percibe armó todo un operativo porque él volvía al país a presentar ese libro, se aprovechó la oportunidad desde la cúpula del MLN que hoy está en el gobierno, ¿no? Eso es lo que sostiene Amodio. Pero lo que tuvieron de por medio fueron actuaciones judiciales. Sí, claro, claro. La justicia pudo no haber procesado, pudo no haber procesado con prisión, No, está bien, etc. pero, digamos, al final... ¿Se está cuestionando la justicia? No, estoy cuestionando, no, porque aparentemente el Poder Judicial terminó exonerándolo. O sea que hizo lo que debería hacer. Habrá algún juez que se equivocó o algún juez que le pasó no sé qué, pero el resultado al final fue lo que debía ser. Pero lo que pasa es que... en el planteo de Amodio Pérez está Pero yo no soy... de que la justicia y la fiscalía actuaron a presión política, ¿no? Eso que lo diga Amodio Pérez. Yo no soy Amodio Pérez, no estoy hablando por Amodio Pérez. Estoy diciendo un hecho que a mí... Es más, me importa un bledo Amodio Pérez. Otra vez, igual que Amado. El problema es que lo que no es posible es que un individuo que no cometió ningún delito en el Uruguay en los últimos 40 años diga no sé qué cosa, lo que sea, y lo metan preso. Eso no es posible. Porque hoy es Amodio Pérez, mañana sos vos, porque no sabemos, es decir, es con este gobierno o con otro gobierno. Si empezamos a admitir la idea de que el que molesta al gobierno puede ser encarcelado con no sé qué, denunciado y sometido a juicio por no sé qué pretexto, es un antecedente gravísimo. O sea, es importantísimo que Amodio Pérez no sea injustamente encarcelado, porque es muy importante que ningún uruguayo sea encarcelado porque molestó al gobierno de turno. Esa me parece que es tan obvio. A uno le da vergüenza tener que... Le da vergüenza tener que estar defendiendo algo tan obvio, pero hay que defenderlo de vuelta, porque no se entiende. Segunda ronda. Esa atribución tuya de que es porque lo meten preso porque habla mal del gobierno, me parece una cosa que va por tu cuenta y me parece un disparate, además. Sí, bueno, comentame el delito. ¿Qué delito cometió? ¿Qué delito cometió que no estuviera prescrito? Lo único que quiero es... No, porque si decís que es un disparate, decime. No, ¿qué delito cometió que no estuviera prescrito? Atribución porque no tenés cómo demostrar. Vos no tenés por qué demostrar qué razón había para encarcelarlo. Vamos a hablar de a uno, por favor. No, lo que pasa es que la palabra disparate es fuerte. Yo sé que tú tenés intereses en defender eso, pero decime, no, yo no tengo interés. ¿Cuál es el disparate que yo ¿Sabes cuál es mi interés? Tendrías que demostrar. De a uno, por favor, de a uno. Que hable María Elena ahora. El porcentaje gigante de personas que están presas, que no tienen la prensa de Amodio ni los que defienden
esa cosa como vos, que están presas sin sentencia en este país. Y eso se corrige. Esas son las que, entre otras razones, el Código de Proceso Penal para mí genera una cierta expectativa, que es un debate más importante que el de Amodio y que sí está en la mesa, porque bueno, se está debatiendo cuánto va a afectar, cuánto va a solucionar parcialmente eso o cuánto no. Se están quejando ahora del nuevo código. Muy directa. Ella lo esperaba, don una Esperanza. atribución No, yo te hice una pregunta muy de directa. intencionalidad. ¿Por qué delito había que encarcelar a Amodio? No digo que haya que encarcelarlo, voy a respetar lo que hace. Dijiste eso. No dije eso y no me haga decir lo que vos parece que no se lo merece la audiencia. Daniel, ¿ya terminó? ¿Fernando también? Defender lo indefendible. Ese es el No problema. se merece Yo qué la sé, audiencia eso. yo digo, yo pienso en los jóvenes y en el futuro. Nada se construye desde esos sentimientos. Nada se construye del discurso de Amodio, nada se construye del discurso de lo que pasó, porque probablemente tengamos facturas todos los uruguayos que pasarnos a todos. Pero yo digo, pensando en el futuro, yo digo, respetemos el Poder Judicial. No actuemos por lo políticamente correcto. Al señor Amodio Pérez se le dijo traidor durante décadas. Y naturalmente que eso permea en la sociedad. Yo no sé, la verdad me importa muy poco el señor Amodio Pérez. Y me importa muy poco si reclama o no al Estado. Yo digo que un individuo que está privado de la libertad y que fue absuelto tiene derecho a reclamarle al Estado. Se llame Amodio Pérez, se llame José Mujica o se llame como se llame. Esa es la realidad según mi punto de vista. Y el día que el Uruguay pierda la referencia de lo que es el Estado de Derecho y Ya de la la perdió. objetividad Ya la perdió hace con que se debe rato, manejar esto, hemos perdido nuestra identidad más profunda y no nos vamos a reconocer a nosotros mismos cuando nos miremos en el concierto internacional. Eso es lo más grave. Bueno, hemos concluido. Medio casera la situación, pero lo hicimos. ¿No? Salió bien, dicen, salió bien. Tenemos otro videito más, pero... No, pero ¿no? ese es al final. Ah, bueno, usted me avisa entonces. Bueno, la voz que se escucha en off, evidentemente me corresponde a mí. Pero no fue como resultado de que Cotelo me hubiera llamado y me hubiera dicho, No te digo. a ver, ¿usted qué opina? ¿Qué es lo que va a hacer? No. Sino que es la grabación de una entrevista que en estos momentos, la verdad, no puedo recordar qué periodista me la realizó. Creo que es una entrevista telefónica. Pero yo les pido que vean con detenimiento los gestos que intercambian Cotelo y María Elena Laurnaga cuando Cotelo anuncia que voy a demandar al Estado. Hay unos gestos ahí de complicidad, como de disgusto, expresando desaprobación o diciendo, todavía viene con esto. La cara de Cotelo es un poema. Porque entre muecas de disgusto, insiste, aunque nadie pudo probarlo nunca, que yo señalé gente en la calle para que luego fueran torturados. Lo de que señalé gente en la calle jamás se pudo probar. Porque el único que dijo realmente que yo había detenido a alguien fue un militar que dio falso testimonio y que hoy no está en la lista de posibles procesados por el fiscal Percivale, pese a que está en la misma denuncia que las 28 mujeres, no las 33 como dice la señora Laurnaga. Que no puede ocultar su enojo, la señora Laurnaga. Está prácticamente al borde de un ataque de histeria. Se va a avivar, dice, y va a reclamar por lo menos por $10 millones. Yo iba a decir, si hiciste esa plata, tengo un amigo millonario. de 10 dólares. Perdona, Modio, de las 33... 28. No, dijo 33. De las 33, ¿cuántas salieron de las 38 cuando en la cárcel? ¿Cuántas sacó de ahí, de esas 33 que ella los indica? Yo creo que ninguna. ¿No? Yo creo Son que otras. Ninguna. Yo creo que ninguna, porque yo no conocí a ninguna de esas 28 mujeres. Está. A ninguna. Eso Me es lo que quería preguntó saber. la primera jueza, Mainar, me preguntó, me leyó la lista y dice, ¿usted conoce alguna? Y digo, a ninguna. Conocí a fulana, mengana, sultana, perengana, y les di los nombres de los que había conocido, que no estaban ahí. Porque debemos decir por qué. Las 38 mujeres fueron las que escaparon. De Miguelete. Ahí está, ahí que...
Bueno, el hombre es el artífice, claro. ideólogo. Tengo el récord. Sí, ese es un récord. Tengo el récord. 3 fugas, ¿no? Sí. Vos sabés que yo no sé si no es un récord Guinness ese. Sí, y habría que plantearlo, podríamos reclamarlo, para tener un premio acá adentro. Che, vos, que organiza 3 fugas y las 3 salieron bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero usted ratifíqueme o niéguemelo, pero... La primera fuga. Las 38 Esta fueron primero que la operación abuso. No, las 38 no participé, yo estaba preso. Yo participé en la primera, la de las 13 palomas, el abuso y la segunda fuga de Punta Carreta de abril del 72. 2 de Punta Carreta y 1 de Cabildo. Es un récord tener 3 intentos y los tres positivos. Eso. Porque hay muchos que tenían 3, 4, 10 intentos, 20 intentos y no salían ni media, ¿no? La cosa que quería saber si la 28 la conocía. Récord. No conozco. No, por eso. Bueno, el señor Escriña, o Escrigna, se cuida muy bien de dejar claro que tiene muy mal concepto de Amodio Pérez. La verdad, no sé por qué razón. Porque si realmente, como dice él, traicioné a los traidores, el señor Escriña y tantos otros deberían estarme agradecidos, porque yo habría ayudado a aniquilar al MLN, habría traicionado a los traidores. Entonces no sé a qué viene tanto interés en decir que tiene un muy mal concepto de mí. Que está bien, no se lo reprocho. Pero me extraña la actitud, nada más. Bueno, y el señor Superviel insiste con el papanatismo de decir que hay que dejar de hablar del pasado reciente. No, señor Superviel. Estamos en el año 2025, han pasado 10 años y seguimos con lo mismo. ¿Por qué? Porque la historia que se ha contado es falsa, es un bulo, como se dice en Europa, en España. Yo sé que usted está dedicado a cosas mucho más importantes que el pasado reciente. Importante para usted, pero para el resto del Uruguay, no. Y el señor Escriña, su compañero de panel, dice una cosa que es muy importante. Cuando perdamos la referencia del Estado de Derecho, lo dijo en el año 2017. ¿A usted no le parece que en el año 2025 ya hemos perdido esa referencia? ¿Y por qué? Pues precisamente porque no se aclaró el pasado reciente. Así de claro. Además, no le importa a usted, señor Superviel, si alguien fue procesado injustamente. No le importa. Total, como no es a usted, pero bueno. El que está más cerca de la realidad es Ovenir Sartú. La verdad. Ahí ya había empezado a cambiar su opinión, pese a que tiene que insistir, porque es políticamente correcto, decir que no le importo. Pero es el que está más cerca de la verdad. Y bueno, ese fue un final de etapa. Y el comienzo de otra, con tantas o mayores dificultades que los 2 años que me tuvieron aquí sin poder salir del Uruguay. Sí, porque estuviste 1 año preso, pero 1 año sin salir. Exactamente. Y además, luego de más de 2 años de litigio, pude cobrar $26.000 de indemnización. Una bagatela, una propina, con la que el Estado uruguayo resolvió el error inexcusable de la señora Julia Estarico. Eso dijo el tribunal, un error inexcusable. Y así se escribió la historia. Porque esto, mi procesamiento, también forma parte de la historia. Y no puedo cerrar el programa de hoy, no la serie, porque la serie seguiremos con ella cuando nos reintegremos en febrero, con una intervención de Gerardo Caetano en el Canal 5, que lo tienes... Sí, voy.
con la complicidad de una periodista que acompaña con una sonrisa bobalicona, pobre, la intervención de este devenido otorgador de certificados de ética y de moral, un prostituido comentarista político que ha hecho fortuna en un medio en el que, haciendo honor al viejo refrán, cualquier sorete echa humo. ¿Lo quiere escuchar? Sí. Al culturoso, vamos a escuchar al culturoso. Prisión de Amodio Pérez, ¿cómo viste esa decisión? Mira, te voy a hacer una confesión, que solamente te enteras tú. Esto de Amodio Pérez es nefasto, trae una de las peores versiones de un momento trágico de la historia del país, que obviamente involucra la vida personal y tragedias personales de miles de personas, Entonces uno dice, ¿para qué volvió Amodio Pérez después de 40 años? Es bueno que haya vuelto. Y uno está tentado a decir, ¿por qué no hubiera tenido un poquitito de sensatez y se hubiera quedado allí en donde para sus intereses nunca debió haber salido, en el olvido? Pero ¿sabes otra cosa? Yo reivindico respecto a los pasados traumáticos verdad, justicia, memoria y reparación. Y si este señor y otros señores no solamente cometieron traición, sino, como se está demostrando a través de la justicia, y a mí esto me interesa, porque siempre decimos independencia de los poderes. En las instrucciones del año 13 está independencia de los poderes, está en nuestra marca como nación. Bien, y cuando la justicia actúa en un sentido, algunos se quejan. Y cuando actúa en un otro sentido, los otros que festejan se quejan. Dejemos actuar a la justicia. Hay una fiscal, hay un debido proceso, hay un abogado defensor y hay una jueza que procesó, no condenó, procesó con convicción, con prisión, y que hoy está evaluando las condiciones de esa prisión. Entonces, ¿sabes lo que digo? Bueno, así como reclamo respecto a los militares que hicieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, verdad, justicia, memoria y reparación, respecto a Héctor Amodio Pérez, reclamo lo mismo. Verdad, justicia, memoria y reparación. Y frente a todo el que esté involucrado en hechos de lesa humanidad por el país, reclamo lo mismo. Bueno, lo escucharon, ¿no? Eso lo dijo cuando me procesaron en el año 2015. Todavía estoy esperando que se dé por enterado lo que dijo la Suprema Corte, que me absolvió de todas las acusaciones. Nunca fuiste a buscarlo. O sea, he dicho que usted es un prostituido comentarista político y lo mantengo. Lo más trágico, Bravo. Sí. de este señor es la historia reciente que está avalando, ¿no? Eso es lo más trágico. Estoy de acuerdo. Porque aparte es real. El hombre Y además estaba quiero hinchado ahí. que venga acá y se siente acá y diga quién de los que están en Domingo Arena están procesados por delito de lesa humanidad, porque no hay ninguno procesado por delito de lesa humanidad. Son delitos comunes. ¿Mm? Claro, sí, son delitos comunes, si no la pueden aplicar la otra. Claro, por eso. Saben que si Ahora, aplican la otra, la Suprema lo hicieron golpea. un invento con la ley 18.026 y entonces metieron el Tratado de Roma allá adentro y entonces casi todas las sentencias de Percival empiezan con el Tratado de Nuremberg. Es decir, que se ve que acá hubo un holocausto en toda la zona. No, en el Uruguay, porque estábamos jugando Sí, el tema sí, uruguayo, claro, por porque eso. algunas macanas más grandes fueron en otros lados. Yo voy a leer ahí, creo que mi... Yo tengo algunos mensajes que están interesantes. Mire, Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Uno escucha a esta gente de perspectiva y sin dudar Amodio le sacó el puesto a Judas como el máximo traidor de la historia. Y se ríe don Marcelo, que siempre nos manda mensajes. El 1061, con característica más 45, admire la paciencia y tolerancia de Amodio. Estoy escuchando al culturoso, me dan ganas de vomitar, frustración de no poder
No puedo porque estoy traduciendo el dibujito que es de la caca. ¿No? Pero está muy bien. Después tenemos otro, dice Roger dice, buenas noches Horacio y Mesa. La historia siempre se sigue revisando, aparecen documentos, los antropólogos, etcétera. Siempre batallan por la verdad. Eso es para los que no quieren hablar del pasado reciente. El 286 dice, feliz Navidad y próspero año nuevo para ustedes y su familia. La próxima vez que los vea paro el auto y nos sacamos una foto juntos. Saludos, Alejandro López. Alejandro, si quiere pare porque siempre nos agarra ahí hablando. Fue uno de los que no, pero no siempre es el mismo o es el mismo en otro auto, ¿no? Sí, claro. Y acompañado por otra dama, porque va a acompañar una dama. Pare y si le vamos a dar un toque de alegría a esto, que venimos medio tenso porque estábamos hablando ahí, discutiendo filosofía con Buenos Aires. El 253 dice, saludos desde Melo a los tres, se los ve y escucha muy bien. Don Neri habla. El 416 dice, buenas tardes, les estoy viendo, soy de Montevideo, Instrucciones y Camino Colman. Dígame en dónde lo puedo ir a retirar y en qué horario. Gracias. Saludos. Este es el hombre que nos mandó el pago por los libros. Y bueno, tiene que venir por la calle La Paz, esquina Magallanes, La Paz 1610, esquina Magallanes, de mañana hasta el martes de mañana, ¿no? ¿El martes qué día es? 23. No, 23. Hasta el martes 23 a la mañana, de lunes a viernes, o sea que le queda mañana viernes, lunes y martes, puede venir. Después me tomo una salidita. Humberto nos escribe, buenas tardes, un saludo para los tres. Le pregunto al señor Amodio Pérez qué opina de la segunda parte del libro de Nieto, que habla sobre la realidad de la Revolución Cubana y del gobierno de Fidel Castro. Gracias por su respuesta, un saludo para todos, Humberto. Me refiero al libro La guerrilla innecesaria. Don Humberto ha tomado la filosofía, no sé si se han dado cuenta mis compañeros de la mesa, de preparar preguntas que nos va metiendo una preguntita a Amodio. ¿Y qué opina de esto? El hombre se está armando todo un esquema grande, ¿no? ¿Quiere opinar hoy o opinar lunes? No, opino hoy. Yo no puedo menos que compartir lo que dice Nieto por dos razones. La primera, la fundamental. Nieto vivió 3 años en Cuba y conoció a los servicios de inteligencia cubanos muy de cerca. Y segundo, porque creo que los servicios cubanos, a través de sus agentes aquí en el Uruguay, manipularon de forma indirecta al MLN. Estoy convencido. Y la prueba de que los servicios cubanos actuaron aquí en el Uruguay es el supuesto libro escrito por Manuel Evia Cosculluela, Pasaporte 11.413 creo que es, donde un supuesto agente doble, Manuel Evia Cosculluela, que nadie ha podido entrevistar porque no sabemos si realmente existió o no, dice que Dan Anthony Mitrione, el MLN lo ejecutó porque era un instructor en torturas. Y lo dijo 8 años después de muerto Mitrione. Es una opinión de los servicios secretos cubanos, porque nadie, ningún dirigente del MLN dijo eso jamás. Están todas las declaraciones, injerencia extranjera, funcionario de la Embajada de Estados Unidos, creímos que era de la CIA, lo que fuera, pero nadie los indicó jamás como un instructor en torturas. Y eso, el libro lo editó Carlos Núñez, que era un agente cubano. En fin, creo que le he dado respuesta al oyente. Don Álvaro, ¿usted me permite que le levante un centro? Bueno, tire. Mire que le va a encantar. Bueno, está bien. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando de los 2 proyectos de ley para pacificación nacional? Y
nuevas comisiones y que le dieran, ¿cómo era? Que le dieran la prisión domiciliaria, ¿no? A los de Domingo Arena, ¿no? Vamos a aclarar, era clarita el articulado, ¿no? No era general para mayores de 70, para todo el mundo, ¿no? Hay una declaración de madres y familiares sobre prisión domiciliaria para represores en La Diaria, que dice así: no hay reconciliación posible con los crímenes del Estado. Ignacio Randonea contó que solicitaron a los partidos políticos que se emita una declaración exhortando a quien tenga información la proporcione, pero que al día de hoy el Parlamento no ha hablado de esto, sí hablaron de prisión domiciliaria para los genocidas. Una vez más, las organizaciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos rechazó proyectos que proponen otorgar prisión domiciliaria a represores presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar que dejó, dice, 197 personas desaparecidas según la lista oficial. Correcto. El lunes, horas antes de que la Asamblea General conmemorara los 40 años de la recuperación democrática, el senador Pedro Bordaberry, Partido Colorado, y el diputado Goñi, Partido Nacional, presentaron formalmente sendas iniciativas al respecto. La de Bordaberry, además de crear una Comisión Nacional para la Reconciliación y el Nunca Más, bajo la órbita de presidencia, plantea la excarcelación de toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1 de marzo de 1985 que supere los 75 años de edad. Esto se haría mediante una solicitud ante la justicia en la que se acredite la edad y la situación de salud que justifique la medida. El proyecto de Goñi, en tanto, dispone de prisión domiciliaria preceptiva sin intervención judicial a partir de los 70 años de edad. A mí lo que más me llama la atención es que dijo: no hay reconciliación, la madre y familiares de desaparecidos, no hay reconciliación posible con los crímenes del Estado. O sea que, al fin y al cabo, don Mujica, en sus tiempos, años atrás, dijo que hasta que no se muera el último no va a haber arreglo. Y nosotros hemos dicho, y lo ha dicho Álvaro, y usted más que yo, a mí me quedaba un dejo de esperanza, pero ya veo que no, que tengan razón ustedes, que después también van a seguir en la misma revoltijo. Lamentablemente es así. Sí, hay un fondo económico. Yo lo voy a leer, porque he leído y he escuchado cualquier disparate después que se presentaron estos dos proyectos, sí. Cualquier cosa, con una ignorancia realmente supina de todos los temas. Y quiero leer porque hay algunos, no voy a calificarlos, pero hay algunos, incluso muy cercanos a Orsi, que va para ellos esto. Porque el presidente salió a hablar de este tema. Entonces va para ellos y para varios bobos más. Y bobas también, Voy a leer página 140 de este libro, Los dos demonios, y un poquito más. Porque acá vamos a hablar un poco realmente de historia y de los protagonistas de estos episodios. No de un edil del Partido Colorado, que pobrecito se ve que no le dieron una clase de historia en una cosa, ¿no? Dice, el título es Tacho Militar, ¿no? Y escribimos esto nosotros. Las torturas existieron, ¿quién las puede negar? Oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía, consultados por el autor, admitieron que tachearon a los entonces guerrilleros y a otros dirigentes vinculados a las organizaciones de izquierda. De inmediato ensayan una defensa sobre su accionar. Era necesario, estaban en juego vidas humanas de camaradas y necesitamos la información sí o sí. Pero también dicen que en algunos casos no hubo necesidad ni siquiera de levantar la mano para que contaran todo lo que sabían los entonces guerrilleros. Sí, militares y policiales admiten lo primero, demos por cierto también lo segundo. El cabecilla Tupamar, Julio Marenales, explica la mecánica sin tapujos, sin pelos en la lengua. Es algo íntimo entre el interrogador y el interrogado, solo ellos saben lo que vivieron. De la misma forma que solo los protagonistas saben lo que sintieron cuando el MLN secuestró diplomáticos y policías extranjeros. Nadie podrá contar qué pensó el policía estadounidense Dan Mitrione cuando sintió el frío del arma sobre su humanidad un segundo antes de ser ejecutado. ¿Y cuál fue la reacción del maestro Julio Castro o de María Claudia García de Hellman cuando fueron asesinados? Y podríamos seguir con el peón Pascasio Báez y tantos otros de uno y otro lado, aunque eran del mismo lado. Lo que no entienden esta gente, simplemente porque habían nacido en la misma patria. Y si no lo eran, por ser extranjeros,
seguramente serían cobijados por esta sociedad como si fueran compatriotas, como había sido históricamente. Ríos de tinta existen en los medios de comunicación y en los juzgados sobre este delicado tema. Los morbosos hacen gala del más fuerte, que fulano aguantó más que mengano, como si se tratara de una competencia. Sin embargo, durante 25 años, esto es del 2012, ahora te diría de 37 años, las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos contra militares, policías y civiles ocurridos durante la dictadura apuntaron directamente a desapariciones, muertes y secuestros. Ahora se agrega la tortura y las violaciones. El proyecto presentado por el Partido Nacional en 1986 para juzgar a los militares violadores de los derechos humanos antes de la ley de caducidad dejaba de lado 63 delitos del Código del Proceso Penal. El Partido Colorado y el Frente Amplio, y habría que preguntarle al Frente Amplio por qué no lo votó, y los generales se adhirieron con el Frente Amplio, rechazaron la iniciativa de Ferreira Aldunate. El caudillo blanco repetía en la intimidad: dejamos afuera la trompada, pero igual lo metemos presos. Ferreira Aldunate, poco antes de presentarse la ley de caducidad, en un discurso realizado en el Club Náutico de Punta Gorda, donde estuvieron invitados dirigentes y algunos periodistas, sostuvo que su intención era que fueran más de 100 militares a prisión. Y nadie me lo cuenta porque yo estaba sentado ahí. Llama la atención que actualmente, luego de la denuncia de tortura y el eventual fallo favorable de la justicia para los denunciantes, inmediatamente hay otro escrito reclamando un resarcimiento económico. Se supone que asaltar el poder por las armas era un ideal para construir una sociedad mejor, un hombre nuevo, y no un objetivo o un fin económico. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Parlamento votó la ley 18.033, que otorgó prebendas de todo tipo para los llamados presos políticos, pero también resultaron favorecidos aquellos que, habiendo cometido delitos de sangre, no estuvieron un solo minuto encarcelados, por la sencilla razón de que huyeron del país. La norma fue aprobada por unanimidad. Volviendo al tema de la tortura, hay contrastes entre integrantes de los servicios de seguridad de la época. El inspector de policía Uruguay Mérica, poco antes de su fallecimiento, entregó un extenso trabajo al autor, que después fue publicado en los portales de internet. Y sobre este asunto dijo: el día 7 de agosto, está hablando de 1970, ¿no?, un equipo del Departamento 5 de Inteligencia Policial, que había mantenido durante varios días una paciente vigilancia sobre una finca de la calle Almería y Yacó, merced a un dato obtenido por el luego salvajemente asesinado comisario Óscar de Lega, procedió al allanamiento de la misma y luego de un enfrentamiento detiene a prácticamente toda la cúpula del movimiento Tupamaro. Qué fácil hubiera sido para nosotros, policías, simplemente aplicar las técnicas de tortura que nos habría enseñado Mitriones sobre algunos o todos esos cabecillas y obtener así científica y técnicamente la información que nos permitiera rescatarlo a sus captores. El coronel Silveira, que está preso en Domingo Arena, declaró al autor. Esto fue en el 2011. Y miren lo que dice: integré unas fuerzas armadas que combatieron una guerra sucia y que por mi permanencia en esta lucha puedo ser uno de los muchos que se contaminaron, o al decir del teniente general Medina, perdió los puntos de referencia. Pero nunca justicié ni violé a nadie y puedo afirmar que en mi legajo se documentó mi compartimiento e informe de calificaciones de fecha 25 de septiembre del 72. Anotación positiva. Asimismo, demostrando ser un digno soldado, no solo no atendió a sus hombres heridos en el fragor de la lucha, sino que atendió a una sediciosa herida de gravedad que, de no ser atendida, rápidamente hubiera fallecido. Pero ¿cómo empieza toda esta historia de las declaraciones de los militares ante la justicia? Porque parece que el Frente Amplio hubiera inaugurado eso, pero no. No fue así. Y los arreglos y las preventas para aquellos que consideraban los gobiernos anteriores. Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle han defendido a rajatabla la ley de caducidad, lo decíamos en el 2012. Durante la administración Lacalle, la justicia no elevó ninguna denuncia penal
para que el primer mandatario actuara en el marco, perdón, debí decir la administración Sanguinetti, en el marco del artículo 4 de la polémica norma. Desde la vuelta a la democracia, el 1 de marzo de 1985 hasta el año 2005, cuando asumió la primera magistratura Tabaré Vázquez, los sectores radicales del Frente Amplio deslizaron que los 3 mandatarios ampararon la impunidad, invocando el argumento de que durante sus respectivos gobiernos ningún militar o policía fue preso por violaciones a los derechos humanos. Presos no fueron, ¿no? Porque estaba vigente la ley de caducidad. Pero Sanguinetti en su primera administración apostó al cambio en paz y ese fue su eslogan en la campaña electoral. Y fue Sanguinetti el que empezó a recortar el presupuesto militar y el que reivindicó a los generales Sereñi y Licandro, juzgados por los tribunales de honor del ejército contra la férrea oposición de los mandos castrenses de la época. Quedó probado en el Tribunal de Honor de Sereñi que había mantenido reuniones secretas con dirigentes tupamaros en el apogeo de la guerrilla. Incluso después fueron también reivindicados todos los militares leales al general Sereñi, lo que provocó el pase a retiro del teniente general Mermot. Durante el gobierno de Lacalle concurrió a declarar ante la justicia civil el primer oficial de las Fuerzas Armadas después de aprobada la ley de caducidad por episodios ocurridos durante la dictadura. Lacalle debió enfrentarse, como veremos más adelante, con los mandos militares, está hecho el relato de lo que pasó, con el coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti. Se presentó en los estrados judiciales por el caso del entonces niño desaparecido en Argentina, Simón Riquelo, hijo de los dirigentes del PVP, Sara Méndez y Mauricio Gasti. Y después, el doctor Jorge Valle conforma la Comisión para la Paz. Y todo eso fue clave para que a partir del 2005, cuando el Frente Amplio llegó al poder, pudiera llevar adelante, muchas veces violando la Constitución, con lo que llevó adelante. Porque vamos a fijarnos, ya que hablamos que no se puede dar amnistía, no se puede hacer nada, ni siquiera prisión domiciliaria. Si no se hubiera votado la ley de amnistía para los integrantes del MLN, el Partido Comunista y todas las organizaciones de izquierda, porque todo el mundo confunde la ley 15.737 no es solo para el MLN. Y también se confunde que las reparaciones pecuniarias también son todas para el MLN. Y no es así. A ver si un día el culturoso Caltá nos sale a hablar y nos ayuda, y bueno, a él seguro que le van a creer. Pero voy a ir por hechos de sangre. ¿Y cuándo hubieran salido, si no se hubiera votado la ley de amnistía, varios personajes? Ejemplo, José Mujica no hubiera sido presidente de la República en el 2010 porque tenía que estar preso hasta el 2012. A ver si lo repito. 2010 salía, no podía ser presidente porque salía el 2012. Si no se hubiera votado la ley de amnistía, que votaron todos los partidos políticos. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando en estos días, la ejecución del peón rural Pascasio Báez. Y acá, Amodio, hay un detalle que no es menor en este informe que se hizo. Ismael Bassini Campiglia, y se le pone ejecutor, hubiera salido el 22 de mayo del 2012. Néstor Esclavo Armán, igual. Conrado Fernández Cabeles, en el año 92 podía salir. Y acá miren lo que ponen. Henry Engler Golovchenko, ejecutor. Le dan el mismo trato que Ismael Bassini Campiglia. Y Engler salía el 30 de mayo del año 2012. La señora Gloria Echeveste de Esclavo, que conocía todos estos episodios evidentemente, fue liberada el 22 de mayo de 1984, en plena dictadura. Bueno, después tenemos el secuestro de Pereira Rebelbel y allí el que aparece es Antonio Masmá, que tenía la pena unificada, es decir, por varias cosas, ¿no? El secuestro del embajador Geoffrey Jackson. Esteban Pereira Mena iba a salir en el 2016, lo mismo que Antonio Masmá. Mauricio Rosenkopf, igual, 2016.
Lo que no sé es por qué aparece Rosenkopf con el secuestro Sí. de Jackson. Algunos lo mencionan, ¿no? En algunos documentos, otros no, otros sí. Después al subcomisario delega Alberto Cía del Campo el asesinato del policía, ¿no? En el 2014. Otros podían salir en el 95, en el 97 y uno fue liberado en el año 73. El asesinato de Acosta y Lara, Washington Vázquez Clavijo, al que le decían Pancho, recién salía en el 2016. Marcelo Estefanel Galviati en el 2007. Raúl Méndez Moreira en el 2012. Liscano en el 2012. Blixen en el 2014. Wolf en el 2012. Wolf también después va a aparecer por el tema de la cárcel. Bueno, hay otros episodios en distintos lugares. Bueno, asesinato al conductor del ómnibus en el Cerro, ¿no? El 28 de junio del año 1972. Acá más, como tiene la unificación de la pena por varios delitos. Y, por ejemplo, Luis Estradet Cabrera fue liberado durante la dictadura, el 23 de marzo de 1984, por participar en el asesinato del conductor en Villa del Cerro. Y acá están los integrantes de la cárcel del pueblo, y acá Wolf aparece que va a salir en esa fecha. Y José Luis Porras Rey, que era el dueño de casa, digamos, hubiera salido el 27 de mayo del año 1989. Bueno, los otros salían en el 90, en el 95, etc. El secuestro del señor Molaguero, de Sergio Molaguero, 1 de mayo del año 72. Jorge Vázquez hubiera salido el 31 de julio del año 88. Everton Campiglia Vaz en el año 95 y alguien fue liberado el 4 de noviembre del año 75. El asesinato de los 4 soldados, y paro acá porque hay más, ¿no? Está el asesinato del coronel Artigas Álvarez también. También Washington Vázquez Clavijo, 2016. Ricardo Perdomo 2016. Esteban Pereira Mena, 2016. Liscano en el 2012. Basel Ananís en el año 97, pero debo decir no, en el 97 Raúl Sánchez Pérez y Basel Ananís figura como baja, ya como fallecido. Y los que asesinaron al coronel Artigas Álvarez, Miguel Ángel Jordi salía en el 2007, Alberto Ulises Acosta en el 2004 y José Luis Rodríguez en el 2007. Otro salía en el 2012, que era Álvaro Túnez. Y en el año 89, Fernando Mayans, mientras que fue liberado en el año 82, en plena dictadura, Enrique Espinosa. Como ustedes pueden ver, acá está esa documentación, pero voy a ir a otro libro, Cuando los civiles también juegan, y voy a ir al final del libro. Lo tenemos acá. Plebiscito por la ley de caducidad del 16 de abril del año 1989. El 20, es decir, el jueves, salió el semanario Búsqueda, 4 días después de que la ciudadanía, con el 57% de los votos, cosa que no le importa a nadie, ratificara la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Rosadilla hizo esta declaración. Estoy hablando del 20 de abril de 1989, es decir, hace 36 años casi. Rosadilla dijo: para el país es un capítulo cerrado. Planteamos un método para impugnar la ley y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos.
Anunciamos antes del plebiscito que íbamos a acatar el resultado del referéndum y hemos cumplido. Somos tipos de palabra. Todo dicho, ¿no? Sí, la verdad fue muy claro todo, ¿no? Yo iba a cambiar un poquito de tema ahora, le iba a pedir a Max que nos ponga la... Tenemos esto y si quieren lo leo. No, espere, porque si no, yo después le leo algunos mensajes que son para todos nosotros. Bueno. Hágame caso que para enderezar la cuadra. Que usted maneja el auto de ahí. No, que lo estoy viendo cómo viene el auto, si vamos muy bien en la banquina o si nos estamos yendo por el medio, o nos fuimos ya al barranco, mi amigo. En la medida de lo posible, tenemos una foto de una tablita para picar carne, ¿la tenemos? Creo que sí. Bueno, búsquela, por favor, póngala, porque la gente hay que darle de comer. Escuche. Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial. Entonces, ahí están viendo lo que es media mediocre, tampoco vas a pensar que es una gran tabla, ¿no? Una tablita chica, 600 sets. Y acá un televidente nos manda y dice, se votan los presupuestos, dice, se votan sus aumentos y hacen los gastos que se les antoja con el dinero de nuestros impuestos. Así es muy fácil, ¿eh? Qué país generoso. Festejen, uruguayos, festejen. Cosa que es muy interesante. Después tenemos este está lindo, espere. No, acá está. ACE. ¿Qué hizo ACE? Y ahí lo denunció el diputado Casareto. Sí, que tenemos el audio y lo vamos a escuchar también. Tenemos el audio de Casareto. No me ponga cara. Vos sabés que a Max hoy cobra, porque como el porteño ya me peleé con el porteño hoy levanté temperatura. Lo voy a pasar a factura porque lo tengo cerca, el otro lo tengo que el otro lado. No, pero lo tengo cerca, le estoy diciendo que tengo que desconcentrarme. La pista. Hay un señor que dice 17.000 revoluciones, Reel, vi de Leo Sarro Press. 700 personas degustarán en ACE un lunch que costará 345.150 pesos. ¿Cómo está? ¿No le gustó esa? En ACE. Porque vieron que han dicho que no hay plata. No hay. Lo dijeron, el Frente lo dijo, el ministro de Economía lo reiteró en 70 oportunidades. Convencieron a los muchachos del PIT-CNT que no hicieran casi ni paro, no hicieron nada. Ahí un poco de revolución cuando tenían que ir a firmar el presupuesto, que es lo que hacen siempre cuando está al frente. Si está el gobierno de la coalición, te prenden fuego la República y ese es otro problema. Pero bueno, brindis en crisis, dice. Al respecto, ¿qué estuvo viendo? Bueno, en la mañana de hoy en la página del organismo aparece una compra directa por un monto. Debe venir varios presidentes, debe haber una reunión. Escuche, Presidente de la República, 600 personas. Papa, no sé, una fiesta de 700. En ACE. Sí. ¿Qué pero van a resentir los servicios, porque los va a sacar para ponerlo a todo junto, para que los telefonistas no van a poner a atender a los llamados de emergencia, nada. ACE gastó, dice, 344.000 pesos en un lunch el mismo día en que despidió a decenas de facilitadores. Porque aparte, sí, lo hizo Danza, pero le voy a explicar, son pero tan cuadrados estos muchachos. Que siguen el cargo. No, pero no solo los que siguen en el cargo. Lo que hizo esta gente es espantoso. Esta gente echó un montón de facilitadores. Sí, el mismo día estaban festejando, chupando y comiendo. Con la guita de Juan Pueblo, ¿no? La situación fue denunciada, que lo vamos a ver ahora, el audio, por el diputado del Partido Nacional, Federico Casareto, quien ya elevó un pedido de informes al organismo. Dice, el mismo día en que decenas de facilitadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado de ACE fueron notificados de su despido, que fue el 15 más precisamente, el otro día, el organismo brindó un lunch para 700 personas por un costo de 344.150 pesos. Así lo denunció el diputado del Partido Nacional, Federico Casareto. Punto final. Pero es peor todavía, porque los notificaron el 15 y ya los echaron el 15. Y parece que el argumento, porque habían ido, se había corrido el rumor, habían ido a hablar con la gente de ACE, con este fenómeno de danza, el que danza, no tanta danza, el hombre, y le dijo que no, que lo que pasa es que se le vencían los contratos. Ahora, y no se vencía ninguno, no tenían vencimiento los contratos. Lo echaron porque tenían ganas de echarlo, porque los echan a eso. No, pero vamos a pasar otro audio después, que es de Bonica, ya le adelanto para que lo busque, que les va a explicar otra chanchada bárbara,
Y porque acá hay la verdad que hay que tener información para empezar a hablar de todo. Y uno va sacando de todos lados. Así que vamos a escuchar a Casareto, lo que dijo de ACE y Don Danza. Al respecto, ¿qué estuvo viendo? Bueno, en la mañana de hoy en la página del organismo aparece una compra directa por un monto de 344.150 pesos para un lunch destinado a 700 personas. Y esto debe ser cumplido antes del 30 de diciembre de este año. Más allá del gasto y más allá del hecho, lo que más me indignó es que esta resolución se firma el 15 de diciembre, que es el día en el cual muchas de las facilitadoras que acaban de quedar sin trabajo fueron notificadas por telegrama colacionado que dejaban de pertenecer a ACE y que dejaban de cumplir la función nada más ni nada menos que de acompañar a una población vulnerable de distintos servicios de hospitales, centros asistenciales, policlínicas, con una decisión que nosotros la cuestionamos en su momento, lo hablamos directamente con el directorio de ACE en la inauguración del Hospital de Maldonado, en el servicio de la emergencia, y en donde se nos dijo, entre otras cosas, que vencían los contratos. Hemos estado viendo contratos y no hay vencimientos. Se dijo además que iba a ser el 31 de diciembre y se comunicó el 15 de diciembre. Entonces, eso es lo que más indigna. Pero además me pregunto, ¿hay un encuentro de presidentes de Estado? Porque 700 personas en el edificio Libertad, ex sede de la presidencia, que ahora es la sede de ACE, se reúnen 700 personas antes de fin de año a un lunch. Bueno, lo primero que motiva es un pedido de informes. ¿Para qué es? ¿Por qué ese gasto? ¿Por qué ese monto? ¿Quiénes van a estar invitados? ¿Cuál es la población de 700 personas que tiene que participar de un brindis antes de fin de año, nada más ni nada menos que nace? Cuando hemos escuchado todos estos meses que las arcas están comprometidas, que prácticamente no hay recursos, que hay que realizar recortes respecto a la administración anterior, bueno, nos parece totalmente desacertado. Esto es un documento oficial que aparece en la página del organismo oficial, vuelvo a reiterar. Luego de que usted publicó eso, ¿alguien se contactó con usted? En absoluto. Esto fue ahora en la mañana. Yo salí de Maldonado, tomé conocimiento de esto antes de salir, a eso de las 10 de la mañana. Lo publico en las redes sociales, hago el pedido de informe que estoy para entregarlo en los próximos minutos y hasta ahora nadie se ha comunicado. En el pedido de informes se incluye consultas por gastos similares en años anteriores para constatar que quizás sea un cierre de año que se hace en general frecuentemente. Mire, yo no he sentido que en cierres del año de un organismo de esta naturaleza hayan 700 invitados. No consideré oportuno preguntarlo, por supuesto el organismo puede contestármelo igual. De todas formas quiero aclarar, si hubo un gasto para 700 personas en otros años, sea el gobierno que sea, no me parece bien. Pero me parece aún peor ante una crisis en la cual se está dejando gente sin trabajo. En definitiva, se está recortando funciones. No solo los funcionarios que quedan sin trabajo, sino las miles de personas que son los más vulnerables, el anciano, el discapacitado, el que no tiene la viveza de saber a dónde dirigirse, el que entra a un centro asistencial y no sabe a dónde ir, el que no sabe cómo hacer una coordinación entre un estudio de Maldonado y el Hospital de Clínicas en Montevideo o el Hospital Pereira Rosell. Ese tipo de funciones la cumplían las facilitadoras y los propios directores de hospitales están conformes con esa acción. Ese mismo día, parece una tomada de pelo, es el día que se contrata este servicio. La misma tomada de pelo que significó que, por ejemplo, la directora de Maldonado, del Hospital de Maldonado, 2 días antes de comunicarles por parte de ACE Nacional que quedaban sin trabajo, los invitó a dar pincelazos en una obra del artista Agó Páez Vilaró a estas facilitadoras para sentirse con pertenencia a la institución. Queremos que haya pertenencia a la institución un martes y un viernes las dejamos sin trabajo. El lunes comunicamos que quedan sin trabajo y el lunes firmamos un contrato o una compra directa para 700 personas en un lunch por 344.000 pesos. Me parece que no está bien. ¿Piensa quizás en convocar a las autoridades de ACE al Parlamento para dar explicaciones al respecto? Mire, las autoridades de ACE se convocan cuando se van acumulando situaciones y aquí se están acumulando situaciones. Yo quiero saber, le hice un pedido de informe, quiero la respuesta de por qué ha quedado sin trabajo esta gente que es útil y ahora se suma esto, hace muy pocas horas. ¿No descarta entonces? No lo descarto, ahora estamos en receso, igual hay una comisión permanente, pero en la medida que estas respuestas se atrasen o sigan surgiendo cosas, porque vuelvo a reiterar, los problemas que ha tenido ACE o que hemos tenido la oposición con ACE no han sido generados por la oposición. Estos contratos y compras directas no los hace la oposición. Que Danza haya tenido 5 trabajos y ganado 600.000 pesos no lo hizo la oposición. Echar facilitadoras no las hace la oposición. Por lo tanto, nosotros vamos reaccionando frente a reiteradas cosas que vienen sucediendo. Son Rosario, Collón, Collar,
de irregularidades y de cosas que verdaderamente no nos parecen ¿No bien. teme que desde el Frente Amplio nuevamente se comience a hablar de bullying? A ver, yo lo dije en la última sesión, cuando uno hace denuncias se le pone el nombre de bullying. Cuando uno habla de fraude se dice que uno está haciendo persecución. A ver, la denuncia es denuncia y el fraude es fraude. ¿Qué pretenden? ¿Que un diputado de la oposición se entere que se gastan 300.000 pesos para una comida de 700 invitados y no pregunte siquiera por qué? No, para eso no me pagan el sueldo, para algo la gente nos puso en la oposición, entre otras cosas para controlar, y esto es un ejemplo de contralor. De repente me dicen que viene el Papa y no nos hemos enterado, y hay que invitar a 700 o 2.000 personas, y yo me siento conforme con la respuesta, pero me llama mucho la atención que en la semana de las fiestas vaya a haber un brindis de 700 personas que vamos a pagar todos los uruguayos en un organismo nada más ni nada menos que como el de ACE. Yo tendría un poquito más de cuidado si fuera Danza. He estado bajo la lupa durante todo el año, y cerramos el año con esto. Gracias. Bueno, vieron lo del tema Danza. Álvaro, tengas más temas. Ahora estoy bien, sí, con pilas. Habíamos quedado sin pila, Sí, micrófono número 3. No, quería leer, que estamos firmando los pedidos de información pública que vamos a presentar mañana en 2 ministerios y el Banco de Previsión Social. Y voy a ir directamente a las preguntas. Uno de ellos es al Ministerio de Educación y Cultura. Y las preguntas son: ¿cuál es el costo que abonará el Estado por la compra de los derechos del fútbol del próximo Campeonato Mundial de ese deporte a desarrollarse en los Estados Unidos, México y Canadá, que según lo anunciado se emitirán por el Canal 5? ¿Cuáles fueron las razones para que el Estado invierta en este emprendimiento? ¿Cuáles son los rubros presupuestales que se utilizarán para paliar esta inversión de parte del Estado? ¿El canal oficial contratará periodistas, relatores, comentaristas, etcétera, para llevar adelante la puesta en escena del evento? En caso de contratar, ¿cómo se hará la misma? Después, algo casi ya repetitivo, ¿no? También al Ministerio de Educación y Cultura, el ministro Maía. ¿Cuál es la razón por la cual aún no se han liberado los archivos en su totalidad como consecuencia de la Ley 20.280, aprobada el 25 de mayo de 2024 y posteriormente reglamentada por el Decreto 353-24, publicado el 7 de enero del 2025? ¿Cuántos expedientes se han tramitado desde que rige la Ley 18.596 para recibir la indemnización? ¿Cuántos están en trámite actualmente? Establecer la cantidad de trámites año por año desde el 2018 al 2025. Otro pedido de información pública al Banco de Previsión Social, dirigida a su presidenta, la economista Jimena Pardo. Las preguntas son: ¿cuántos beneficiarios tiene actualmente la Ley 18.033? ¿Cuál fue el costo en el año 2025? ¿Cuánto se ha pagado en dólares y pesos desde su instalación hasta la actualidad? ¿Cuántos beneficiarios son titulares y cuántos reciben la prestación avalados por el decreto 061 del año 20, de fecha 21 de febrero de 2020, firmado por el entonces presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez? ¿Cuántos beneficiarios reciben la prestación avalados por la Ley 18.310? ¿Cuál ha sido el costo de la norma en el año 2025 y cuál ha sido el costo en dólares y pesos desde su instalación? Y finalmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al ministro Juan Castillo. Las preguntas son relacionadas también con la Ley 18.033. ¿Por qué? Preguntando a los dos lados, porque unas cosas la puede contestar uno y la otra no la contesta el otro, y así entonces hay que enviarla a los dos sitios, más allá que el BPS depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cuántas personas se han presentado para acogerse a la Ley 18.033 desde su instalación? ¿Cuántos fallos resultaron favorables para acceder a las llamadas PER? Actualmente, ¿cuántos expedientes están en trámite? Teniendo en cuenta que se valoran hechos históricos ocurridos hace 60 y 50 años para acogerse a la norma, para el Estado, ¿la ley es infinita? ¿Cuántos ciudadanos, ciudadanas se han presentado del año 2018 al 2025? Esto lo vamos a presentar mañana. Bien, van a tener unos cuantos días para contestarnos. Sí. Y veremos qué es lo que nos contesta, que no es poca cosa. Tengo algunos temas que son interesantes y que tocan ACE. Dice: no me la contés, título de Montevideo Portal. Un susto. Una mujer
fue mordida por una serpiente y no había ambulancia para trasladarla. Sucedió en Artigas. Ante la ausencia de transporte, un móvil policial se hizo cargo de la situación. Una mujer de iniciales AS, residente en la localidad artiguense de Tomás Gómez Soro, vivió un mal momento que con un poco de suerte no pasará de una anécdota. Pero, señores, no hay ambulancias. Le sacaron el tomógrafo de Salto, que la única que lo defiende, que se lo hayan sacado, es la directora, que la directora es puesta por este gobierno. Porque los vecinos están todos rabiosos. Porque ahora dice, para conseguir de vuelta otro tomógrafo, y es verdad que estaban con problemas de edilicio, bueno, pero lo que menos quería que se lo sacaran. Así que, por ese lado, complicado. Y quería hacer un comentario para que vean, a ver qué opinará su amigo, el ministro de Ambiente. Sí, justo iba a hacer un comentario también Bien, al yo respecto. levanto un centro, usted cabecee. Y Amodio la patea al arco y hace bien de 9. Entonces dice, esta es una noticia del diario La Nación de la República Argentina. Desde paracetamol hasta Viagra, hallan 16 medicamentos en el Río de la Plata y alertan sobre sus efectos ambientales. Entonces, los argentinos dicen, un relevamiento de un equipo del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata alertan sobre fallas del tratamiento de cloacas, ¿no? Y dice, un equipo conformado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la Universidad Nacional de La Plata, publicó un estudio único en la región sobre presencia de fármacos en los cursos de agua. Su particularidad no radica solo en la magnitud del área estudiada, sino también en las conclusiones a las que los especialistas llegaron. Hallaron en 7 afluentes que cruzan el área metropolitana, bla, 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 y que desembocan en el Río de la Plata, paracetamol, ibuprofeno, el antipiléptico carbamazepina y la metformina, una droga usada principalmente para tratar la diabetes tipo 2. También hallaron dosis altísimas de sildenafil, más conocido como Viagra y clonazepam, o sea que era un pasito, ¿no? Junto a una decena de medicamentos más, en donde hacen la aclaración que el sildenafil, o sea el Viagra, lo encuentran en mayor cantidad en verano. Parece que en verano se toma más Viagra. Eso es lo que resuelve. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Uruguay? Y bueno, hay una estadística del ranking internacional de contaminación por medicamentos. ¿Está bien? De las ciudades. Arranca a la cabeza Pakistán, el país de Pakistán, con la ciudad de Lahore. Bolivia con La Paz. Etiopía con Addis Ababa. La India con Delhi, Túnez con Túnez, la República Democrática del Congo, Bukavu. En el 7º lugar Armenia con Yerevan, en 8º Kenia con Nairobi, en el 9º Costa Rica de San José de Costa Rica, en el 10º lugar Nigeria de Lagos y en el 11º, damas y caballeros, Montevideo, Uruguay. O sea, ustedes vieron lo que yo les acabo de dar del 1º al 10º lugar, las ciudades que le nombré. Bueno, después de todas esas ciudades, tenemos el podio de todas las Américas. Sí. ¿Está bien? Tenemos el podio de toda Europa. ¿Bien? Perdemos con la zona de la India, perdemos con Pakistán. Es verdad, no, de las Américas no, porque Bolivia nos ganó con La Paz. ¿Está bien? Entró segunda, encajó un buen segundo puesto Bolivia, va al Mundial. ¿Está bien? Sí. Y sabe, después de eso, bueno, después viene Palestina con West Bank, República del Congo repite con Kinshasa. En el 14º Madrid, España, metió un 14. Y los argentinos, que están preocupadísimos por Buenos Aires, recién en el lugar 15º. 15º lugar para Buenos Aires, República Argentina. Pero nosotros 11º. De contaminación de la ciudad en los afluentes y los ríos. Cuando yo te leo después, dentro de este informe, lo que es los cauces contaminados del Uruguay, el Miguelete Macho por varias cuadras. Camino Carrasco. Si hacen el estudio va a pasar lo mismo con el río Santa Lucía. Claro, pero que nosotros no estamos en el 11º lugar por un solo arroyito, una sola cañada, un solo río. Estamos en Montevideo, está porque está tapadito. Entonces dije, el otro día leyendo Diarios del Exterior, me encantó el artículo este. Y cuando miro en el artículo, está la columna, está todo armadito, y nos toca el 11º puesto.
¿Está bien? 14º, los españoles de Madrid. 15º, Buenos Aires. Pero todos los de arriba, todos, son tercermundistas, la mayoría. O sea que nosotros vamos con ellos. No, es que es real. Vos te fijás los nombres que te di. Y nosotros no somos... Y por eso nosotros vamos con ellos. Los tercermundistas vamos a Montevideo a la cabeza. Montevideo, vamos arriba, querido. No sé si tienen algún otro temita para meter, porque esto ya hay mensaje también. Yo la verdad que no. Quería comentar que con respecto a la planta que quieren construir en Aguas Corrientes, ya no van a llegar en tiempo y forma con los estudios de impacto ambiental. Entonces la van a autorizar igual. No, sí, pueden autorizarlo, digo, pero no van a llegar en tiempo y forma después de hacer los estudios de impacto ambiental. Sí. Quiere decir que todo este proceso, frangollo, va a llegar hasta el 2030 y vamos a seguir sin nada. Vamos a tener el Mundial. Sí, seguro, que no vaya a venir sequía. Sí, seguro, sin nada. Es decir, que con el mismo problema va a pasar con Casupá, el mismo problema va a pasar con esto, porque vamos a ver qué dice el estudio de impacto ambiental, que es en el padrón 75, donde hay una pista de carreras además, que existe hace muchos años en Aguas Corrientes, y después viene el tupido monte, y después van a tener que expropiar distintos, y no expropian en lugares donde no viva gente, sí, donde vive. Siempre fue así. Sí, claro. Mire, acá nos mandan el 776, nos pone 10 puntos. Chiche Bombón ahora por el micrófono suyo. Gracias. Las playas no sé que no se sintió, porque capaz que cuando dije que José Mujica... Dice que se escuchaba muy bajito porque debería estar saliendo por los micrófonos míos y de algo. Las playas de Montevideo y el agua, los ríos, las playas del interior están con alto grado de coliformes, materia fecal. Eso le debería de importar al ministro de Ambiente Ortuño. Yo, preocupado por el agua en Buenos Aires, tenía rastros de arsénico, dice. Es verdad, acá hay rastros de arsénico en varias localidades. Sí, pero eso desde hace años ya, no vamos a echarle los fardos tampoco a esto. No, pero hoy estábamos aquí muy pendientes de los resultados de la Comunidad Económica Europea, si se firmaba o no. Cada día me convenzo más que es como... Yo estoy convencido que no se va a firmar. ¿Se acuerda que dijimos eso? Yo y lo dije. Dijo la calle Pou también, que era escéptico. No era optimista. No, yo estaba seguro. Se armó un lío bárbaro, ¿no? Aparecieron con tractores y... Claro. Con esos tractores. Porque acá, aparte es peor todavía. ¿Sabes lo que le decían? Le decían, bueno, vamos a firmar con el Mercosur, pero aparte le vamos a bajar los subsidios. Le encajaron la vacuna doble, ¿no? Pero, muchachos, en Bruselas fue, ¿no? En Bruselas que se hicieron un lío hermoso. Hay que tener en cuenta que los camioneros españoles que atravesaban Francia para llegar a Bélgica o Alemania con productos agrícolas españoles, en Francia les prendían fuego a los camiones. Claro. Entonces, ningún gobierno francés va a dar el consentimiento al tratado con el Mercosur. Ninguno. Exacto. Imposible. Bueno, la primer ministra italiana, que había dicho que sí, que le gustaba el acuerdo con el Mercosur, hizo un discurso que se empezó a corregir por la interna de los italianos. Claro. O sea, tampoco seamos sonsos. En fin. Bueno, el lunes se cumplirán 59 años del pasaje a la clandestinidad del grupo Tupamaros, tras el fallido atraco a Funza. Y hablaremos un poco de esa historia también, porque es el inicio de una muestra del mal funcionamiento del MLN. En realidad no éramos MLN todavía, faltaría unos 15 días para que el grupo Tupamaros se convirtiera en el Movimiento de Liberación Nacional. Pero haremos un raconto histórico, nada más que para hablar del pasado reciente. Y el lunes que viene es el último programa de este ciclo. Eso que molesta tanto a tanta gente, que tratemos de poner las cosas en claro, para que
de una vez por todas tomemos el toro por las guampas y resolvamos los temas que Uruguay tiene pendientes. En fin, gracias por estar ahí, perdonen los inconvenientes y hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.